Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 21. Gloria a ti, Señor. Oigan otra parábola. Había un hombre dueño de un campo, quien plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue muy lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo hirieron, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos, en mayor número que los primeros, y les hicieron lo mismo. Por último, les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémoslo y tomemos posesión de su herencia. Lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la proclamación del Santo Evangelio perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y todos decimos amén. Cuando una persona no recibe la expectativa de lo que esperaba, comienza a lamentarse. Si usted va a la tienda y le prometen que algún artículo está en oferta, está en especial, y cuando llega no es cierto, usted se lamenta. No solamente se lamenta, hay personas que vamos al manejador y preguntamos: ¿qué sucedió? Aquí está la promoción. ¿Por qué no está en oferta? ¿Nos están mintiendo? Cuando usted va a un restaurante y no le dan la comida como usted esperaba y como está en la carta o en el menú, usted dice: ¿qué sucedió? Esto no fue lo que yo pedí. Y usted se lamenta, usted reclama. Y así podemos seguir enumerando muchos ejemplos de la vida real. Cuando un padre o una madre reciben una decepción de su hijo, hacen lo mismo, reclaman. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Hermanos, el reclamo es algo normal, es algo permisible, es algo que se puede hacer. Claro, todo siempre con orden, con respeto. ¿Por qué? Porque el reclamo proviene de un corazón que está decepcionado, de una expectativa que no se cumplió. Y todos tenemos el derecho de lamentarnos, de reclamar y de exigir. Y es lo que vemos en estas lecturas del día de hoy. El reclamo de Dios a la humanidad. El reclamo de Dios a ti y a mí, sobre todo en este tiempo. Hoy, 4 de octubre del año 2020, festividad de San Francisco de Asís. Miren qué hermosa lectura del profeta Isaías en el capítulo 5, versos del 1 al 7. Cantaré a mi amigo la canción de mi amado, acerca de su viña.
Mi amigo tenía una viña en una fértil ladera. O sea, Isaías, el profeta, está hablando en términos de una tercera persona. Y está diciendo, le voy a cantar a un amigo una canción. En otras palabras, le voy a cantar a mi amigo su desdicha, su lamento, lo que sucedió con una viña, o sea, con un terreno que era fértil. Él la había arreglado, le quitó toda la maleza, le quitó todas las piedras. Luego plantó en ella vides escogidas, o sea, plantó semilla buena, semilla que tenía el potencial de dar buen fruto. Inclusive, edificó una torre. ¿Para qué? Para que ahí fuera el centinela, para que desde ahí, de esa torre, se cuidara toda la viña. También había labrado un lagar, había hecho un pozo, para que de ahí saliera el agua que hacía falta para alimentar las semillas y luego esas plantas o esos árboles. Esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. La expectativa del dueño de la viña, ¿cuál era? Que lo que él, con amor, con dedicación, planificó y efectuó, diera los frutos que se esperaba que diera. Repito, que diera los frutos que se esperaba que diera. No olviden eso. Ahorita regresamos a ese pensamiento. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Por qué? Porque nos dice la lectura, ¿qué sucedió? Dio uvas silvestres. Las uvas buenas que tenía que cosecharse en esa viña no salieron buenas, salieron silvestres. ¿Qué quiere decir? Malas, de baja calidad. No con la calidad que el dueño esperaba. No con la calidad de lo que él había hecho. Ojo, otro pensamiento que ahorita lo vamos a desarrollar. ¿Qué sucedió? ¿Quién perdió? ¿Quién falló? ¿Dónde está el asunto aquí de lo que fue mal? Y es lo que Isaías, de una manera poética, esto es como un poema, de una manera poética, Isaías dice, lo voy a plasmar en una canción, en vez de un mensaje, en vez de una profecía, en vez de una manera directa. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. La convertiré en una desolación. Va a arrancar todo. Todo lo va a arrancar. La torre la va a destruir. No solamente eso, no será podada ni cultivada. ¿Qué quiere decir? La maleza, el pasto malo, va a comenzar a crecer y se va a formar esa viña en un lugar desolado. Crecerán espinos y cardos, y mandaré a las nubes a que no derramen lluvia sobre ella. Yo les aseguro a ustedes que el dueño de la viña dijo eso por despecho. A ver si esos cambiaban su actitud. Hermanos, es lo que estamos viendo. Estamos viendo un mundo hoy, 4 de octubre del año 2020, donde nosotros continuamos destruyendo la viña del Señor. ¿Y qué es la viña del Señor? Es esta creación hermosa que Dios nos ha dado. Y miren si es así, que durante el tiempo que estuvimos bajo cuarentena, el mundo entero, hermanos, la madre naturaleza pudo respirar. Las playas pudieron volver a lo que son. Aguas hermosas, cristalinas. La arena se convirtió en una arena negra, en una arena blanca, hermosa.
los árboles crecieron, la vegetación creció, el mar se rejuveneció, la flora, la fauna, las aves, los animales dijeron, wow, gracias. Y eso es un ejemplo tangible. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué muestra eso? La destrucción que estamos haciendo a la creación hermosa que Dios nos ha dado. ¿De dónde viene el problema? ¿De Dios? ¿Del dueño de la viña? ¿De la semilla? No. De nosotros como labradores. De nosotros como los que estamos a cargo de esa viña. Seguimos viviendo de una manera irresponsable. Seguimos viviendo de una manera prepotente. Seguimos viviendo de una manera donde solamente me importa yo y los míos y mi círculo y mi grupito y mis intereses. Mientras nosotros, hermanos, hice un escrito ayer en Facebook, búsquelo, que está en la historia bajo mi perfil José Díaz Rodríguez. Mientras nosotros no cambiemos nuestra actitud de prepotencia, de orgullo, de avaricia, el mundo seguirá peor. El coronavirus, hermanos, podemos decir que es como una manera de que el Señor ha permitido. Dios no lo mandó. Dios no manda cosas malas, pero Dios puede permitir cosas para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, para nuestro cambio, para nuestra conversión. Y no hemos aprendido el mensaje. Seguimos de una manera prepotente. Como ya vimos que hay mucha gente, y lo repito que lo he dicho varias veces, sé lo que digo. Gracias a Dios todavía tengo mente y memoria para reconocer lo que digo con todas mis capacidades. Como hemos visto que el coronavirus, mucha gente lo puede vencer, ya no nos importa. Miren lo que pasó en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. El líder máximo de este país, que tiene que ser una autoridad moral, legal, de ejemplo, convoca hace una semana, por capricho, por política, por avaricia, por prepotencia, convoca una reunión que se pudo hacer virtual, que se pudo hacer en privado, que lo pudo hacer desde su oficina, con los medios modernos que tenemos. No, él convoca a un grupo de su grupo, de su círculo, que satisfacen sus intereses de avaricia, de poder, de prepotencia. Y ahí salió contaminado él, su mujer, el exalcalde de New Jersey y muchos más. Y sabrá Dios todos los que saldrán. Y sabrá Dios todos los que morirán como consecuencia de ese evento. Ese fue el presidente de los Estados Unidos. Pero él no es el único. Yo veo en Facebook, hermanos, los vacilones, las quinceañeras, las bodas. Una persona transmitiendo aquí con mi familia adoptiva, una fiesta, fiestas por todas partes, vacilón por todas partes, sin cuidarnos. Eso, hermanos, es lo que hoy las lecturas nos llama a concientizarnos. Eso es precisamente, hermanos, nosotros no tener, hermanos, esa concientización y ese respeto a Dios. En lo que yo escribí ayer puse, mientras nosotros sigamos retando a Dios y a la naturaleza, seguiremos muriendo. Habrán muchos coronaviruses. Le llamaremos de otras cosas. Seguirán las pandemias. Seguirán los desastres.
Seguirán las muertes. Seguirá el diablo tratando de dominar el mundo. ¿Por qué? Porque usted y yo lo estamos permitiendo con nuestra prepotencia, con nuestro orgullo, con nuestra avaricia, con nuestra falta de respeto a Dios y a la naturaleza. Oigan otra parábola, dice Jesús en el Evangelio. Había un hombre dueño de un campo quien plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir los frutos. Tú y yo hemos sido puestos en este mundo como administradores de los bienes de Dios, no como ladrones de los bienes de Dios. Y estamos actuando como ladrones de los bienes de Dios, no como administradores. Con nuestra prepotencia y responsabilidad estamos actuando como enemigos de Dios. Lo repito, con nuestra prepotencia, avaricia, orgullo y responsabilidad estamos actuando como los enemigos de Dios. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. ¿Qué fruto les vas tú a entregar a Dios? Pero claro, todos cuando llega un momento de enfermedad, ¡ay Dios mío! Cuando llega que nos infectamos con el coronavirus, ¡ay Dios mío! Cuando se enferma un familiar, ¡ay Dios mío! ¡Ay Padrecito rece! ¡Ay fulano rece! ¡Ay San Judita! ¡Ay San este! ¡Ay San el otro! Sin embargo, no somos precavidos, no somos responsables. Llamamos a Dios y lo utilizamos cuando nos da la gana y cuando lo necesitamos. Y los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo hirieron, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. ¿Cuántas veces no seguimos nosotros siendo enemigos de Dios? Dios nos ha dado medios en este mundo para que sean conductores de su palabra, de su amor, de su misericordia, de su sanidad. ¿Y qué hacemos? Yo sé que hay líderes corruptos. Yo sé que hay líderes que han violado niños, lo cual es pecado y es condena. Y ya esa gente que lo hicieron se han condenado su alma ante Dios. Pero hay mucha gente buena y sincera que predica la palabra de Dios de corazón, con sus pecados, con sus defectos, pero de corazón. Por último, él envió de nuevo a otros siervos, en mayor número de los primeros, y les hicieron lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? No estamos escuchando la palabra de Dios. No. Si me es incómodo el sermón, la homilía, el mensaje, pues no me gusta. Cuando yo escucho un mensaje y me pone incómodo porque me exige que yo cambie, entonces comienzo a atacar a ese mensajero. Cuando se me dice algo de Dios y cómo es que Dios manda que tú y yo vivamos nuestra vida, entonces buscamos nosotros atacar el mensaje y al mensajero. Eso es lo que significa esta parábola. Pero miren, por último, les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pobrecito Dios. Mucho respeto hemos tenido a su hijo. Mucho. Que lo matamos, lo crucificamos y seguimos haciéndolo. Este es el heredero. Este es el heredero. Venga, matémoslo y tomemos posesión de su herencia. A Jesús lo seguimos crucificando a diario. El Calvario no fue un evento histórico de hace más de 2000 años. Seguimos crucificando a Jesús. Cada vez que nosotros no escuchamos su voz,
Cada vez que nosotros escuchamos su voz y nos vale, no nos importa. Cada vez que nosotros escuchamos el mensaje de amor a todo el mundo, a toda la humanidad, estamos crucificando a Jesús. Cada vez que yo juzgo a un ser humano, a un hijo o hija de Dios, estoy matando y crucificando a Jesús. Ahora mismo hay un grupo religioso grande en los Estados Unidos defendiendo la postura de provida. Yo soy provida. Sí, pero provida no solamente, hermanos, es un niño que está en el vientre de su madre. Provida es defender, respetar, valorar a cada hijo e hija de Dios. Esta semana tuve un encuentro entre palabras con una persona que conozco desde niño, con el tema de la política y la religión, con el tema del provida, donde esa persona dice que hay que votar por el actual presidente de los Estados Unidos porque él es en contra del aborto, porque él está a favor de las iglesias, donde se fue a tomar fotos posando con la Santa Biblia. La Biblia no es para posar con ella. La Biblia es para leerla en tu intimidad y humildemente arrodillarte ante el Espíritu Santo para que te dé sabiduría y la puedas entender y la puedas practicar. Pero claro, esa misma persona lanza una condena como si fuera Dios ante los homosexuales, que son hijos e hijas de Dios. Si tú no estás convencido de tu posición ante una persona que es homosexual, al menos no lo condene, porque estás tomando la base de juez y la base de Dios. Y aquel que juzga a los demás será juzgado por Dios. No seas hipócrita cristiano, no seas hipócrita católico, no seas hipócrita creyente. No lo seas. Predicas la palabra. Bendices al que piensa como tú, pero maldices al que es diferente. Aquí no es un tema de que si la homosexualidad es correcta o no es correcta. No, aquí el tema es que todo el mundo es hijo e hija de Dios y merece el respeto de todo el mundo. El tema de la homosexualidad es otro asunto más profundo que esto. El tema aquí, hermano, es que nadie, ningún ser humano, tiene el derecho de convertirse en juez y señor. Y cada vez que nosotros juzgamos a cualquier persona, desde mi perspectiva, estoy pecando y lo hacemos todos, de una u otra manera. Y todos tenemos que pedirle a Dios, por eso todos estamos en necesidad del amor y la misericordia de Dios. Lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Yo me lo imagino. Cada vez que tú juzgas a los demás, estás matando a Jesús. ¿Sabe qué? Usamos un termómetro para medir la temperatura de nuestros cuerpos. ¿Sabe cuál es el termómetro para medir tu fe? ¿Sabe cuál es el termómetro para medir dónde estás tú como creyente? Que te crees tan puro y tan bueno y tan sano. Y a veces somos un chorro de hipócritas, como decía Jesús, sepulcros blanqueados. Es en cómo yo respeto a cada hijo e hija de Dios. Es lo que decía Pablo, y con esto voy a terminar, en la carta a los Filipenses capítulo 4. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Una persona
que se pasa gastando su tiempo en Facebook condenando a los demás, no está dando tiempo a la oración. No tiene una relación con Jesucristo. Conocerá a un Dios del Antiguo Testamento, a una imagen negativa de Dios, a una imagen de un Dios juez y que juzga. Ese no es Dios, ese es tu Dios, esa es tu interpretación y ese es tu pecado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando tú tienes paz en tu corazón, tú mides tus palabras, tú mides lo que tú escribes, tú mides y te das cuenta y te frenas. Como al caballo se le pone un freno para agarrarlo. Nosotros necesitamos un freno en nuestras lenguas, en nuestras bocas y en nuestros corazones, porque estamos actuando como animales salvajes y no como hijos e hijas de Dios. En cuanto a lo demás, dice Pablo a los Filipenses capítulo 4, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Tú y yo no podemos tener estas virtudes sin una relación personal con Jesús. La invitación mía para ti y para mí en este día, para meditarlo, en esta semana para pensarlo, en esta semana para actuarlo es: mide cómo está tu relación con Jesús. Cierra la Biblia. Cierra tu boca. Para tu pensamiento. Para tus acciones. Para tus juicios. Para tu hipocresía. Y ponte de rodillas ante Jesús. Ante Jesús, que es amor. Ante Jesús, que es la expresión de Dios de amor, de entrega. Es la expresión máxima de Dios. Cuando tú juzgas, cuando tú tienes tanto odio en tu corazón ante otro ser humano, no tienes a Jesús en tu vida. Te falta Jesús. Lo digo sin pena. Lo digo con convicción y seguridad, por mi propia experiencia como hijo de Dios. Arrodíllate ante Jesús. Todos tenemos que arrodillarnos ante Jesús. Cierra la Biblia. Para de actuar. Para de hablar. Para de criticar. Para de escribir. Y esta semana, que sea una semana de rodillas ante Jesús. Si no sabes qué decir, quédate de rodillas hasta que Él te hable. Si no hacemos eso, estamos dañando la viña del Señor. Y los frutos que vamos a presentar ante Dios serán porquería. Serán acciones pecaminosas. Si tú juzgas, estás actuando en nombre de Satanás, no en nombre de Dios. Palabras fuertes, pero que las creo y las digo y no me arrepiento de decirlas. Tenemos que actuar como Dios. ¿Y quién nos enseña a actuar como Dios? No hay nadie que nos enseñe la mejor manera de ser un verdadero creyente, cristiano, católico, hijo o hija de Dios, sino Jesús. No hay nada más. Si tú no actúas como Jesús actuó, te estás engañando a ti mismo. Estás en pecado y la condena ha llegado a tu vida. Que así sea
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, la expresión máxima de Dios, la expresión de amor, el Dios verdadero, el Dios de la paz, del amor, del perdón, el Dios de la aceptación, el Dios de la salvación? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo que nos da la ciencia para poder escuchar, leer, meditar y actuar de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Creen ustedes en la iglesia que es única, es santa, católica, extendida por todo el mundo, en la comunión de los santos, en el perdón de nuestros pecados, en la comunión de los santos y en la vida que nos espera? Hermanos, esta es nuestra fe. La fe que nos gloriamos todos de profesar en Cristo Señor nuestro. Amén.